parlamentarios, pueblo de Venezuela, nos ha correspondido hoy presentar el proyecto de ley de endeudamiento para el año 2016. Como ha sido política del gobierno nacional, la materia de endeudamiento ha sido rescatada y ha dejado de ser tutelada desde el exterior. Un elemento que en años anteriores y en periodos que antecedieron a la revolución estaba totalmente negado para este pueblo, para este país, para este Estado, emitir deuda soberana y mucho menos aún permitir que el endeudamiento interno fuese superior al externo. Cuando hablamos nosotros de endeudamiento, tenemos que enmarcarnos económicamente y financieramente en lo que nos ha traído aquí hoy. ¿Cuál es el entorno mundial que está rodeando a la revolución bolivariana? Nosotros presentamos esta ley en el marco de una crisis que abrió en el 2008 con la famosa hipoteca subprime en los Estados Unidos de Norteamérica, ahí en el corazón financiero del mundo, que así se erigió y que ha venido marcando todas las economías a escala planetaria. En este sentido, yo quiero citar un extracto del capítulo 1 de un libro que escribió ese premio Nobel de la Economía, Joseph Stiglitz, que se titula Caída Libre, que es este que está aquí. En este capítulo, no lo voy a leer completo, por supuesto, un extracto, cito a Joseph Stiglitz. La única sorpresa respecto a la crisis económica del 2008 fue que resultara una sorpresa para tanta gente. Para unos cuantos observadores se trataba de un caso de libro que no solo era predecible, sino que había sido previsto. Un mercado desregulado, inundado de liquidez y con unos tipos de interés bajos, una burbuja inmobiliaria mundial y unos créditos de alto riesgo en vertiginoso aumento eran una combinación peligrosa. En ese marco aterrizamos nosotros hoy en el 2015. Ese periodo de crisis que se hizo evidente en el 2008, otros teóricos han venido trabajando de que esto tenía otros años más, solo se corría la arruga, han trabajado este tema, pero en ese marco se da la disputa por la emisión de deuda soberana. La deuda soberana, que yo le voy a pedir a los compañeros que me presenten, la vamos a presentar, este proyecto de ley lo vamos a presentar en dos tiempos. La parte legal y de lo que va a ser el comportamiento del proyecto de ley de endeudamiento y después las aristas políticas que esto tiene, porque estos individuos han querido, en especial la derecha venezolana, tratar de hacer magia con la demagogia electorera y desconocer lo que ha venido siendo todos los logros y todos los alcances. Mire, haber emitido deuda soberana no es cualquier cosa. Haber construido una arquitectura financiera que permitiera juntar países en organismos al margen de los multilaterales ha sido un golpe noble que estos pueblos que luchan por su emancipación vienen dando. La economía no está libre de ello. ¿Cómo era el endeudamiento anteriormente en este país? Vale preguntarse eso. Pues era absolutamente tutelado. Aquí no cabía la palabra soberanía ni independencia. ¿Para qué se endeudaba la República en los años anteriores a la revolución? ¿A quiénes beneficiaba ese endeudamiento? Beneficiaba a los lobistas. Recientemente uno de ellos acaba de aparecer en una conversación con uno de los financistas de la mesa de la ultraderecha, Ricardo Hausmann. Con la llegada de la revolución y la estructuración de deuda soberana, se acabaron los lobistas y se acabaron los comisionistas. Por eso respiran por la herida. Por eso se hacen los locos ante esa denuncia tan grave que acabamos de hacer nosotros desde la Asamblea y desde el Mazo Dando, que lo presentó el compañero presidente Diosdado Cabello.
Nosotros tenemos que hacer una breve historia rápidamente por lo que fue el Fondo Monetario Internacional y la receta que se aplicó en este país. Cuando se acudía aquí a los organismos multilaterales era para empeñar la riqueza del país. No era para gestionar recursos, para financiar proyectos, ni mucho menos, sino que era abrirle la puerta a las corporaciones nacionales e internacionales para rematar al país, para entregarlo, incluso para empeñarlo, empeñando su riqueza. En el extinto Congreso que dio paso a esta Asamblea gracias a la Revolución, se aprobaron leyes de privatización de Sanguino. Aquí se liquidó el Seguro Social y se daba paso a los fondos privados de pensión. Y eso no puede olvidarlo el pueblo venezolano. Ellos levantan la bandera del progreso y yo pregunto, ¿cuál progreso? Donde tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso, diría Ali. Primera. Ese es el progreso del que ellos hablan. Desconocen descaradamente los alcances sociales. Es una receta. Ellos hablan de opacidad, ellos hablan de falta de transparencia, pero cuando aquí se establecen mecanismos para salvaguardar los intereses y en especial el salario del pueblo, ellos dicen, con mi acaparador no te metas. No piden cifras para costos a las empresas, no, eso está negado en la tesis neoliberal que ellos tienen. Nosotros presentamos y tenemos que recordar la destrucción que sufrió aquí el salario por vía de una política de Estado, no por vía de la guerra económica que ellos quieren negar y que tiene sus conspiradores de oficio. Ustedes saben que hace 3 años nosotros venimos denunciando la existencia de una guerra económica contra el país. El país está enfrentando lo que hemos llamado y lo que se conoce ya en el mundo como gángsters de la economía. Y aquí quiero traer a colación un individuo que trabajó en ese oficio gangsteril. Ese señor se llama John Perkins. Tiene un libro que se convirtió en un bestseller. Y aún cuando ustedes tienen esa gringola que les impide ver alrededor de lo que le está pasando a su país, aun cuando ustedes se han puesto siempre de espaldas al país, siempre se han puesto de espaldas al país y andan buscando votos con eso. Sigan creyendo. En ese libro, este señor que tenía ese oficio, dice él textualmente, los gángsters económicos, o como lo conocen ellos en inglés, economic hitmen, son profesionales generosamente pagados que estafan billones de dólares a países de todo el mundo. Canalizan el dinero del Banco Mundial, de la Agencia Internacional para el Desarrollo, la famosa USAID. Allá en la MUD saben bastante porque es un mecanismo de financiamiento que tienen. Y de otras organizaciones internacionales. Ahí es donde entra la conversa de Mendoza con Hausman. Él canaliza recursos. Sí, mi pana, la cosa da por 50, 60 mil millones de dólares. Ellos son esos gángsters, gángster de la economía, al servicio de las multilaterales. Y para que mejor se comprenda, delincuencia organizada. Conforman una red de delincuencia organizada que en nombre de prestar ayuda hacia las arcas de las grandes corporaciones y los bolsillos del puñado de familias ricas que controlan los recursos naturales del planeta. Entre sus instrumentos figuran los dictámenes financieros fraudulentos. Por eso es que usted ve que este país, Venezuela, paga deuda y las calificadoras de riesgo aumentan el riesgo país. Es decir, castigan al país cuando tenga que ir a buscar crédito al exterior. Es un mecanismo de guerra que utilizan para ello. Amañado, los dictámenes financieros fraudulentos, las elecciones amañadas, los sobornos, las extorsiones y el asesinato. Ese juego es tan antiguo como los imperios, pero adquiere nuevas y terroríficas dimensiones en nuestra era de la globalización. Yo lo sé bien porque yo he sido un gángster económico. Esto lo dice un gringo que trabajó como gángster. Invito, gracias a Dios se pudo obtener y montar en la red, se llama Confesiones de un gángster económico de John Perkins. Pueden leerlo y documentarse. Cuando la revolución ha declarado y ha determinado y le ha expuesto a este pueblo que está enfrentando una guerra económica, esto incluye a los organismos multilaterales. Por eso es que el mecanismo de endeudamiento, y yo le voy a pedir a los compañeros de cabina que por favor nos pongan las láminas de la ley de endeudamiento, allá, por favor. Nosotros vamos a entrarle de una vez por todas
al marco legal que establece. La revolución ha desarrollado un marco legal a partir de la Constitución, de la Ley Orgánica de Administración, Finanzas del Sector Público, el reglamento número 2 de esa ley y el proyecto de ley especial de endeudamiento. El objetivo de esta ley, pasa la lámina, compadre, es asegurar la disponibilidad de recursos para la inversión pública. Inversión pública. Aquí yo quiero acotar algo que tiene que ver con el grado de desinversión que hemos venido denunciando en estos años, hermanos y hermanas, pueblo de Venezuela. La burguesía venezolana ha sido experta en captar la renta petrolera en su carácter parasitario, pero son tan vendepatria que cuando captan $1 o $2 van corriendo y lo invierten en otro país, no reinviertan en su país. A ese nivel han llegado de antipatria. Permite este mecanismo de ley el manejo de la deuda pública nacional para honrar de forma oportuna, como lo hemos venido haciendo, los compromisos de la República. Realizar las operaciones de recompra de deuda, monitorear la vida promedio de los portafolios de deuda externa e interna. ¿Cómo está compuesto el proyecto de endeudamiento? Pásame la otra lámina, compadre. Para los proyectos que están reflejados en el artículo número 2, artículo de la ley que estos individuos no leen, se prevén 59.332.630.839 y para el servicio de deuda 87.939, para un total de 147.272.327.619 millones de bolívares. El desembolso total será de 124.449.173.797 millones de bolívares. Si comparamos la variación de un año a otro, nos encontramos que en desembolso este año incrementamos 24% con respecto al año anterior. Y en la contratación, un 35%. Pasa la otra lámina, compadre. Haremos un breve paseo por el destino de estos recursos. Por eso la primera pregunta, ¿para qué nos endeudamos? Nosotros nos endeudamos, entre otras cosas, para asegurar a tiempo de hoy los recursos que necesitamos para desarrollar, en el caso del año 2016, 7 proyectos en el área de ecosocialismo, hábitat y vivienda, 7 proyectos en transporte terrestre y obras públicas, 4 proyectos en energía eléctrica, 2 proyectos en agricultura y tierra, 4 en planificación, 2 en economía y finanzas, 1 en el despacho de la presidencia y seguimiento al control de la gestión, 1 en industria, 1 en defensa, 3 en petróleo y minería, un total de 32 proyectos. Estos recursos serán captados para ser destinados al desarrollo de los proyectos estructurantes del país. Este es el marco político para presentar esta ley de endeudamiento. Nosotros hemos dicho que la revolución rescató el concepto de deuda soberana y recuperó la confianza de los inversionistas. Así lo demuestran todas las colocaciones de las emisiones de la deuda soberana interna y externa que ha hecho la República. Podemos ver el perfil de la deuda. Los compañeros, si me ayudan allá. Nosotros hemos dicho, dale, que son las últimas láminas, la antepenúltima lámina. El componente externo de nuestra deuda se ha disminuido considerablemente. Es decir, hemos dejado de depender de la famosa e impagable deuda externa. Logramos revertir esa condición y logramos recuperar la confianza en el país. La noche larga y triste neoliberal en este país ha llegado a su fin. Nos corresponde a nosotros, a los militantes de la revolución, a los que defendemos estos conceptos de independencia y soberanía que transversaliza todas las áreas del país, incluyendo la economía, defender y sostener este proyecto en el tiempo. El periodo que llamamos la Cuarta República, que inició en el 1830, con la traición a Bolívar, liberales, conservadores, adecos, copellanos y hoy sus derivados, no puede volver a este hemiciclo a ser mayoría. Nosotros tenemos el inmenso desafío y el inmenso reto de sostener este esfuerzo. Son apenas 16 años contra 168 años. Nosotros estamos defendiendo el Bolívar. Nosotros no somos los de la tesis de evaluación. Nosotros le hemos explicado una y mil veces a este país y hemos demostrado las vías, cómo se expresan, lo que ellos ahorita tratan de capitalizar como descontento. Hemos demostrado el acaparamiento y se ríen, defienden a los acaparadores. Hemos demostrado la especulación y la defienden.
hemos demostrado la escalada arbitraria de los precios y la defienden. Nosotros le decimos a este pueblo que vamos a seguir transitando por la senda de la independencia y la soberanía. Gracias, presidente. Gracias, colega parlamentario.